El hecho de reunirnos en este día tiene distintas connotaciones, y una de las principales causas es de que el ser humano necesita aprender a reencontrarse y reconciliarse consigo mismo a través de un ensamble más armónico en todo lo que es como un ser integral, en su aspecto físico, mental, emocional y energético. Entonces todo este ensamble se va armando en base a nuestro propio estado de conciencia. La vida nos va dando distintas experiencias que nos colocan en distintos puntos estratégicos para confrontarnos con nosotros mismos. Y entonces el ser humano va descubriendo y redescubriendo esas formas en que cada quien puede ir conectándose con una forma más significativa en su ser. Y lo que vamos a hacer a continuación es un ritual. Un ritual es un conjunto de procedimientos que se unen para darle forma a una estructura determinada. Tenemos aquí algunos elementos que precisamente así, elementos, propiamente no son, es un altar y propiamente no es un altar para adorar, sino es un altar para estudiar. La propuesta de hoy en día es de que el ser humano de esta época necesita resurgir a través de su propio pensamiento, de su propio estudio. Ya terminó la época en que el ser humano llegaba a un altar, a un recinto, a adorar, a pedir. Ahora es una época para estudiar, para estudiarse, para reflexionar, para hacer cambios importantes y significativos en nuestra vida. Entonces, todo esto va a ser en base a nuestro propio nivel de conciencia. Están pasando distintas situaciones en nuestro mundo donde pareciera que la naturaleza está en contra de la vida, ¿no? Y también, si lo vemos desde otro enfoque, hasta qué punto el ser humano está dañando la naturaleza. Y lo digo, por ejemplo, con los diferentes tóxicos, ¿no? Con las diferentes formas de contaminación, el uso y el abuso indiscriminado de distintas formas tóxicas en cuanto a los plásticos, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los tintes, ¿no? En cuanto a los productos de limpieza. Hay muchas formas de irnos intoxicando. Entonces a veces nos preguntamos, bueno, ¿y yo en qué necesito reflexionar con todo esto? ¿No? Pero precisamente lo que necesitamos reflexionar es toda esta forma en que podemos hacer mejor nuestra vida. No es que lo hayamos hecho mal, solo es que lo podemos hacer mejor. O dicho de otra manera, lo podemos hacer diferente. Entonces cada día nos va a dar grandes oportunidades para confrontarnos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo lo podemos hacer o cómo podemos saber dónde está el lugar indicado? Pues justamente ahí, cualquier lugar es el lugar. O sea, el lugar es donde nuestra mente está inmersa para encontrar una enseñanza, para encontrar una explicación a lo que vamos a hacer y a lo que nos toca hacer en la vida. Si vemos a una persona que necesita ayuda y nos la está pidiendo y se la puedo dar, esa es una oportunidad de poner en práctica nuestro aprendizaje. Pero también, si hay situaciones en las cuales podemos hacer algo por nosotros mismos, o sea, donde se empieza uno a estudiar y donde se empieza uno a conocer es en la familia.
La familia es la célula social, donde todo este ensamble, a través de la familia, va expandiéndose un contexto social cada vez más amplio, desde un macro a un micro, y desde un micro hacia un macrocosmos. Entonces, si no estamos bien desde nosotros mismos, no podemos estar bien hacia afuera. Si no estamos bien desde la familia, no podemos estar bien desde un contexto más amplio a nivel social. Por eso es muy importante reconfigurar nuestra vida y centrarnos y reflexionar hasta qué punto nos sentimos víctimas en nuestras circunstancias. Y entonces pareciera que la sociedad, los sistemas políticos, los sistemas culturales, los sistemas de salud, como todos estos sistemas estatales, pareciera que están desvirtuando o moviendo lo que en un momento dado socialmente se requiere. Pero hasta qué punto también nosotros mismos necesitamos reflexionar cómo podemos hacer ese cambio. Y entonces algunos filósofos o algunos estudiosos afirman que el pueblo tiene el gobierno que merece. Y pues habría que reflexionar hasta qué punto también nuestra mente, nuestro estado mental, nuestros propios estados de conciencia nos llevan a tener una forma diferente de interactuar en el mundo, en el cual, bueno, espiritual pareciera que nada más son para fanáticos o para personas que están con un vacío existencial. Y la propuesta de hoy es, bueno, puede ser religioso, quien quiera lo puede elegir, pues eso es de cada quien. Pero la invitación para este contexto, lo que estamos haciendo hoy dentro de este espacio de reflexión y de meditación, es el asumir nuestra responsabilidad hacia lo que somos de una manera integral. ¿A qué me refiero? A ese aspecto físico, mental, emocional y energético. Por lo tanto, ser espiritual no significa propiamente tener una religión, sino ser espiritual significa encontrar un sentido profundo a nuestra vida, a todo lo que hacemos, desde donde estamos. Si soy infeliz en mi trabajo y no hago cambios en ello, soy tan espiritual. Puedo creer o no creer en Dios, pero si soy infeliz con lo que hago a nivel laboral, entonces desde ahí no estoy siendo espiritual. Si soy infeliz en familia y no hago cambios para que podamos resolver esas formas inadecuadas de comunicación, pues hasta qué punto realmente soy espiritual. O sea, ser espiritual no precisamente significa ser religioso, y ser religioso no precisamente espiritual, aunque puede ensamblarse lo religioso y lo espiritual, pero a veces hay confusión, a veces hay formas en las cuales nos confundimos y tenemos creencias determinadas, y hoy en día ya llegó el momento de cambiarlo, de modificarlo. Necesitamos cambiarlo, necesitamos modificarlo. Ese es el hombre que necesita resurgir hoy en día, y esa es la invitación y la propuesta para este día, y siempre. Estos son los tiempos del ser humano holístico. El ser humano holístico es aquel ser humano que hace un ensamble armónico y perfecto entre su aspecto físico, mental, emocional y energético.